Saludos. Hoy es lunes 6 de mayo. Quiere decir que faltan 13 días para la celebración de un hecho democrático, de una actividad democrática que habrá de convertirse en un hecho real en el que los ciudadanos y las ciudadanas mayores de 18 años, aunque eso deben cambiarlo ya, porque un jovencito de 14 años tiene más entendimiento, más raciocinio que cualquier adulto, porque así como les estamos hablando del proceso histórico que experimentó la especie humana para llegar a donde estamos hoy, dentro de ese paquete está que ha evolucionado todo ha evolucionado, todo. El conocimiento, es terrible el conocimiento, porque ya no se les puede hablar mentira a ustedes. Mira que te voy a recetar un aspiridín, qué sé yo, algo que se llame de esa manera, que eso sirve para el dolor de pies. Pero usted busca aquí en Google, en Wikipedia, por ejemplo, le dice, ¿el aspiridín para qué sirve? Ahí le dice, mire, eso es para los problemas estomacales. Y ese señor le habló a usted de problemas para los pies. Entonces usted dice, llama al incumbente. Ya dentro de un tiempecito las citas médicas serán diferentes, los médicos estarán ahí en un listado y usted accesa al que usted quiera. Claro, tiene que pagarle con su tarjeta o con el iris de sus ojos o con la puntita de la lengua, si hay algún punto ahí importante para distinguirlo y diferenciarlo a usted de los demás. Pues entonces usted le enseña la puntita de la lengua, el celular, y el doctor ya está cobrando su consulta. Y amén, todo felices, porque eso va a simplificar mucho al ser humano. Claro, de eso se trata, de que vivamos mejor, pero todos. Bueno, y ya dentro de 13 días, cogiendo el carril de nuevo, por donde veníamos, corriendo, ustedes saben que los años no perdonan, en ningún sentido de la palabra perdonan los años, porque usted tiene que ir recapacitando, retirándose, viviendo tranquilo. Bueno, ¿cómo va a ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Que por cierto, sería interesante señalar aquí que todos estos políticos nuestros han hablado de la inflación, del salario, de las dificultades. Entonces yo me pregunto, a ver si ustedes me podrían entender. ¿Y cómo es que el presidente de México no ha subido los productos de primera necesidad en 5 años de gobierno? ¿Cómo es que ha mantenido los precios de la electricidad y de la gasolina bajo control, sin alteraciones? ¿Cómo es que el peso mexicano se ha revalorizado, ha tomado más valor? La moneda que más se ha revalorizado en el mundo, que más valor ha obtenido en estos últimos tiempos, es el peso mexicano. ¿Cómo es que, ustedes saben cómo es que el presidente de México ha logrado eso? Trabajando 16 y 18 horas diarias, hablando con su pueblo todos los días, poniendo en marcha los planes de gobierno para sacar a todo el mundo de atrás y agarrarse de la mano como Xi Jinping ha planteado. Ya López Obrador tenía eso olvidado, porque López Obrador viene luchando mucho antes que Xi Jinping, porque Xi Jinping, quiera él o no, es de una tercera generación del Partido Comunista Chino, muy adelantada, muy consciente de su compromiso histórico con el partido,
Y de lo que tienen que hacer por delante para que su pueblo siga progresando. Les hablamos, porque aquí no nos paga nadie, ni recibimos dinero del partido que durante más de 25 años hemos asumido como la plataforma política para desarrollar nuestras convicciones. Es por principio, por convicciones. Estamos en el partido, yo como miles y miles y miles de hombres y mujeres que se formaron bajo la sombra y el pensamiento de Juan Bosch, que culminó proponiéndole a esta nación una ideología que habrá de sacar del atajo, del atraso, de las vicisitudes, que es lo que no han hecho los presidentes que hemos tenido. Se ha iniciado, pero tímidamente, jugando al rey con los sectores ultrapoderosos, tanto nacionales como internacionales, para que no le pase. Si quieren que les diga algo, se lo voy a decir, arrasan consigo, me parece que se dice, el síndrome del golpe de Estado. Entonces tomaron un camino de hacer alianza estratégica con sectores de poder, pero ya la tercera generación está clara, sabe lo que tiene que hacer, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, como lo ha hecho Xi Jinping en China. Y es que la educación, sobre todo, brille, se desarrolle, tenga un auge y una luminosidad extraordinaria para que toda la población transite el camino del bienestar colectivo. Entonces, esas son las razones por las que López Obrador no ha tenido que bregar con, ¿cómo es que le llaman cuando suben los precios a la inflación? No ha tenido que jugar con la inflación porque él ha gobernado para toda la población, Él no ha gobernado para los sectores poderosos, para los que traen productos de fuera, que los compran a 5 cheles y los venden aquí a 75 centavos. ¿Cuánto se están ganando? 70 centavos. Se están ganando. Pero ven acá, ¿y dónde se ha visto eso como una acción buena para el ser humano? ¿Dónde? Pero ustedes, gobernantes, ¿dónde han visto eso? Oye, este pueblo lo que merece es que se trate con transparencia, que realmente no haya dilapación, que no se dilape el dinero, no se malgaste el dinero, que se invierta adecuadamente en lo que tiene que invertirse, no para apallantar a la población y empezar a destruir toda una autopista para hacerle creer al pueblo que la están haciendo nueva y ya van por 22,000 millones de pesos gastados. Y hablaron de 8,000 y ya van por 22,000. Y no llevan ni un 20% realizado. Quiere decir, cuando venga a terminarse esa remodelación, habrá costado 5 o 6 veces más cara que una de las mejores carreteras del mundo que pueda construirse o reconstruirse de esa misma distancia de 160 kilómetros. Porque esta va a terminar en más de 100,000 millones de pesos. Ustedes se imaginan, qué diablura, No. Bueno, y precisamente ese proceso electoral, ustedes tienen que meditar, mediten, qué es lo que les conviene. Seguir con esas atrocidades que se están cometiendo y que ustedes no se están dando cuenta porque le están vendiendo dulce de coco por dulce de leche, sin azúcar, cremado, que es bueno para la salud. El dulce de coco es bueno para la salud también, pero le están confundiendo, le están vendiendo un dulce de coco por dulce de leche, y ustedes, que se lo han dicho tantas veces, miles de veces, millones de veces, se está creyendo de verdad que es un dulce cremado de leche sin azúcar. Porque la Pfizer produjo un medicamento, un Neurontin, que era para la columna, y yo lo tomaba y yo sentía que me mejoraba con el jodido Neurontin, y resulta que eso no servía para eso.
¿Ustedes se imaginan? Eso es lo que nos están haciendo ahora. Nos están vendiendo una estabilidad, una transparencia, nos están vendiendo un gobierno de tantas cosas hermosas. Y en el fondo, quienes se están beneficiando con holgura, son las élites, porque es un gobierno de élite, además donde ha habido un reparto, toma toda la... Bueno, eso se demuestra cada día más. Le dieron la fiscalía, le dieron la procuraduría a uno de los políticos que lo apoyó junto con la embajada americana. Y ustedes no vieron a la ministra esa, a las santitas, que se la comparé con una procuradora que hubo en Seúl, de la nación, que era una de las mujeres que tenía más compromiso con las élites. Por lo tanto, ¿qué podía hacer? ¿Ustedes creen que podía ser una santa? No, toda la diablura del mundo, señores, toda la diablura del mundo. Bueno, por suerte nosotros no tenemos expediente alguno, porque ya a mí me han investigado de todas las maneras, de abajo para arriba, de arriba para abajo. No, yo duré 1 año y 8 meses y dejé muchas ejecutorias en obras, en acciones a favor de necesidades que me planteaba la población. Nunca trabajé para mí, ni para mi compañía de ingenieros, ni para mis familiares. Yo trabajé para todos los sectores que me abordaban con problemas en nombre del presidente de la República, en ese entonces, Leonel Fernández, resolvérselos. Y así lo hicimos. Pero duramos 1 año y 8 meses. Hicimos bastante. Creo que hicimos tanto como ha hecho López Obrador en 5 años. Para que se lo sepan. Bueno, y es lo que hay que valorar, hombres y mujeres de nuestro pueblo. No se dejen engañar. Traten de ejercer su voto libérrimamente, de forma tal que elijan a un grupo gobernante con capacidades para enrumbar a nuestra nación y exigirles a esa gente, exigirles desde el inicio que tienen que gobernar para todos, no para élites. Pero hay que ir a votar masivamente, sobre todo los hombres y las mujeres del PLD, y a apoyar a nuestros jóvenes que hoy son candidatos y que pertenecen a la 3ª generación de PLDistas y que están claros que sí, que habrán oportunistas que vinieron, chuparon, se llenaron y se fueron. ¿Pero a dónde se fueron? ¿A luchar por el bien? No, se fueron a donde está el mal, a curtirse junto con ellos, más de los curtidos que están, y seguir siendo unos diablones, tabarrones, lúmpenes, de esos, idénticos a los que hay en los barrios. Debe darle vergüenza a ese tigueraje que va a los partidos a hacerse rico. Debe darle vergüenza. Bueno, pero de lo que sí estamos con el tema que prometimos seguirlo hoy, pero que no se va a terminar hoy tampoco, porque es un poco complicado y queremos hacer un pequeño recuento reflexivo, es decir, un recuento histórico desde el punto de vista de nuestras reflexiones de cómo ha evolucionado el hombre y la mujer en lo que tiene que ver en materia de sexología, que es un tema interesantísimo, es un tema que le agrada a todo el mundo porque es lo único que representa el cordón umbilical con nuestros orígenes animales, cuando la especie humana aún no había alcanzado el distanciamiento entre la inteligencia y la no inteligencia en materia de comprensión de lo que era todo lo que les circundaba. Por eso, los olores, la vista, los sabores, lo inducían a probar si era bueno o era malo. Y muchas veces pues se le causaba estrago, a etnia, etc. Bueno, de igual manera en el sexo. El hombre fue, cuando empezó todo el desarrollo humano, no tenía la conciencia suficiente de la mujer y
sabía que por los olores en un momento determinado ella podía ser cubierta por él para embarazarla y que siguiera el desarrollo de la especie. Desde ahí iniciamos, acuérdense. Entonces, ahora, efectivamente, tienen que culminar el proceso político los hombres y mujeres del PLD, todos, lo de la primera, lo de la segunda, lo de la tercera generación, a votar íntegramente por el PLD. Tienen que proteger en las generaciones futuras hoy. ¿Cómo? Votando 2 por el PLD en la boleta morada, en la moradita, en la que ustedes conocen, en la morada que aparece la cara de Abel Martínez. Ahí ustedes le hacen una cruz a Abel Martínez. Si usted lo odia porque no comparte con él, pero que es del partido, y lo odia tanto, mátelo con una crucecita en su cara. Hágale una cruz en la cara y mátelo de esa manera. Pero no huyendo y traicionando como han hecho muchos. No, Abel es lo mejor en este momento que tenemos para representarnos al PLD y al pueblo y ser el presidente que va a generar todo lo que hay que hacer de manera necesaria para el progreso, el desarrollo y el bienestar de todos nosotros. Pero que no me vengan después con el cuento, no, porque tú no calificas para una obra. ¿Cómo que yo no califico para una obra? ¿Cómo es? ¿Y quién es que califica? ¿Las élites de siempre? No, hay que transformar, que fue la consigna original que puso en marcha el compañero Abel Martínez. Y yo confío mucho en la transformación, por eso confío en el presidente mejor de todo el mundo, Andrés Manuel López Obrador, porque es el hombre que ha conducido a México por un proceso de transformación inequívoco a favor de toda la población. Adelante. Bueno, estuvimos dejando un poco lo que tiene que ver con la sexualidad, de lo interesante y hasta donde nos ha conducido hoy el desarrollo. Pero bien, es importante terminar de puntualizar sobre lo que ha representado las relaciones hombre-mujer, tanto en lo íntimo como en lo político y lo social. Porque en la medida que el proceso se fue profundizando del desarrollo de la especie humana y vivir un proceso y un momento de grandes anarquías en cuanto al orden, a la organización, necesariamente la mujer que tenía hijos con varios hombres y no sabía finalmente quién era el hombre ni nada, empieza la mujer a tomar una actitud reflexiva y en un proceso de miles de años logra acabar de entender que ella debe dirigir el proceso en las comunidades de humanos. Todavía ni aldeas, sino que vivían grupos humanos, pero que no se habían dado las condiciones para establecer un orden. Y eso lo logra hacer la mujer y crea entonces el matriarcado, el poder de dirigir y la capacidad para dirigir en ese momento los destinos del desarrollo, tanto cuantitativo como cualitativo de la especie humana. El matriarcado del hombre jugaba un papel de segundo orden. El papel protagónico lo jugaba la mujer, por lo que entonces ella empieza a agrupar su familia y empieza a darse ese proceso de conformación de familias, de grupos de descendencia donde la madre era la jefa, porque ella era la que sabía esos hijos de qué hombre eran
Entonces, cuando eran de un hombre, ella tenía a ese hombre detrás de ella y ella trazaba el camino. Ese es un proceso muy interesante y usted puede incurrir en investigar y puede ir a YouTube y puede ir a Google, en Wikipedia y en esas inteligencias artificiales en la que nos llegan a nosotros, que son las occidentales y que ellas dicen la que le conviene al imperio. Esa es la que le gusta a Lionel. Esas inteligencias son las inteligencias que le convienen al imperio. No a nosotros, porque ellas nos dicen que la guerra de Segunda Guerra Mundial, el culpable fue Hitler. No, pero quien declaró la guerra fue Inglaterra, no fue Hitler. Así quieren llevar las cosas ahora. Que el culpable de la guerra de Ucrania es Rusia. No, a Rusia la querían asaltar, la querían violar. Eso es como cuando ustedes lo van a asaltar a su casa. Le voy a poner este ejemplo para que no hablemos más de eso. Y usted se defiende y usted liquida al tipo, entonces a usted lo condenan a prisión porque usted se defendió de un delincuente. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Entonces, ¿es justicia condenar a Putin? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Eso es lo mismo. Si las élites gobernantes de ahora lo que quieren es estar comprando y vendiendo los votos y poner casetas de compra y voto de voto, de compra y venta de votos, en la cercanía de las mesas electorales, eso es una agresión al ser humano, una agresión a la democracia, una agresión a la integridad en cuanto a la determinación que quiere ejercer una persona para alcanzar el derecho de elegir libremente. Entonces el agresor es el que está diciendo que eso no se puede permitir y que hay que impedirlo de la manera que sea. Pues hay que impedirlo de la manera que sea y es correcto. Si los jueces no lo hacen, entonces tiene que hacerlo la población, porque la población no quiere que la compren. Y es más, si le dan el dinero, cójanlo, pero hagan lo que ustedes tienen que hacer, votar por lo que les conviene. Si seguir adelante o seguir atacando, como estamos ahora, que vamos en picada en lo económico, en lo social, en lo político, y quieren adueñarse de todo para hacer toda la vida del mundo. Y poco va a hacer a lo que ha llegado a Haití hoy para nosotros en 6 u 8 años. Estaremos peor que en Haití. ¿Por qué? Por donde lo llevan, es por ahí. Por ahí. Bueno. Entonces la mujer empieza a valorar la dependencia de sus proles y al discurrir los tiempos da inicio a una organización social en el que la mujer juega un papel de primer orden y arriba al orden social donde la mujer es el ente predominante y surge de manera tal un sistema político, social y de producción que es el matriarcado. El matriarcado, la mujer tiene la iniciativa de la manutención, de la dirección, de la educación, de la salud, de la casa, y es la que dirige el hogar. La que dirige el hogar, ese sistema social, político y productivo denominado sistema matriarcal, el cual ejercerá su dominación por mucho tiempo. ¿Cuándo nació? Se entiende que en la era neolítica. Eso se data, se aprecia que tiene más de 320.000 años. Pero que si 1.000.000 de años son 100.000 años. ¿Cómo es que en casi 18 o 100.000 años del planeta, porque si tiene 4,5 millones de millones y 1.000.000 tiene
100.000 años, pues ya ustedes saben cómo un planeta tan bello, cuando se ordenó, que duró un par de millones de años para ordenarse. Entonces la especie humana, no me vengan con el cuento a mí, los occidentales, ni nadie, y que tiene 20.000 años de civilización. ¿Qué es eso? ¿Qué mentira es esa? No, si se habla, eso lo hablaban, quiero que sepan, los científicos sociales de la producción del sistema productivo y del sistema social político de hace más de 200 años. Le estamos hablando de Karl Marx, de Engels, de Darwin. Bueno, y con ellos un número importantísimo de científicos. Y ya ellos razonaban de esa manera. Entonces hoy que hay más conocimiento, que hay más entendimiento, vamos lejos de lo que ellos quieren meterle en la cabeza a la gente. Vamos lejos. Entonces, el sistema social denominado sistema matriarcal, reiteramos, el cual perdura por mucho tiempo perdura. Luego, entonces, para entonces el hombre jugaba un papel parecido al de la mujer de hoy, de segundo orden. Por lo que los quehaceres domésticos y otros quehaceres propios de lo que es hoy día de la mujer, lo hacían los hombres. La mujer era la que conducía por un asunto de organización. Se dio así. Pero es bueno señalar que ese desarrollo histórico pertenece a la era neolítica, la cual tiene de duración decenas de miles de años. Y en ese estadio de desarrollo del hombre, mejor dicho, del ser humano, es cuando surge el matriarcado. Porque se dieron las condiciones para que la mujer pudiera enfrentar, y por miles de años entonces condujo la humanidad hasta llegar a un punto donde surgió un orden, pero que en ese desarrollo aún prevalecía la fortaleza como sexo, como ente social del hombre. El hombre era más alto, más musculoso, más fuerte. Bueno, y luego que se alcanzó un progreso determinado donde, junto con el conocimiento y los instrumentos para desenvolverse, el hombre dio cuenta de que estaba en mejores condiciones de dirigir la familia y buscar el sustento en la naturaleza, y desplazó pues a la mujer. En ese estadio de desarrollo todavía se arrastraba mucho los vestigios animales que heredamos de los orígenes, y el hombre pues era bien agresivo con la mujer. Ya para entonces le imponía las reglas del juego y seleccionaba la que él quería. No tenía opción la mujer de seleccionar nada, como siempre, escondida del macho. Pero se mantenía una curva ascendente vertical, porque el apareamiento necesario de entonces por las condiciones del desarrollo histórico era entre macho y hembra.
inducido por la característica que permitían el desarrollo del acercamiento de una pareja con su contrario de sexo. Ya sea el olor, ya sean los gritos, ya sea la forma de mirarse, ya sea los choques, ya sea los roces. Bueno, ahí surgía el encanto del sexo. El encanto del sexo, que siempre para el ser humano ha sido un rito encantador. ¿Usted sabe por qué? Porque le proporciona el más grande de todos los grandes placeres al ser humano. Al concluir la actividad y arribar a derramar todo el placer del mundo que implicaba esas relaciones y producir emociones inmensas en el ser humano. Siempre ha sido así. Siempre será así, aunque le pongan lo que le pongan al cerebro, queriéndolo vender como un ser humano. Tendrán que tener la manera de que se siga la reproducción. La van a metalizar en el sentido de la ciencia, convirtiendo y produciendo solo cerebro y armarlo con un andamiaje, como los robots. Bueno, no se sabe. Esperemos que no nos destruyamos antes de que eso suceda, porque todo es posible. Bueno, claro, en ese proceso milenario de miles y miles de millones de años, sucedieron civilizaciones tras civilizaciones, se fue desarrollando las relaciones sociales, políticas, económicas, productivas del ser humano. Y junto con ese desarrollo, el desarrollo sexual en las relaciones de los seres humanos, que generalmente eran de sexo contrario. Pero igual que los animales, de cuando en cuando surgían caricias entre la misma especie del mismo sexo. Si de mujer se peinaban una con otra, se cocuteaban, eso llegaba hasta ahí, pero luego lo otro era con el sexo contrario. De igual manera el hombre históricamente pues es así. Y hoy es que se encuentra todo muy grande, pero los faraones, los emperadores, les recolectaban niños para ellos saciar sus emociones y sus degeneraciones orgiásticas y vivir de esos placeres con esos niños. Eso está ahí, búsquenlo. Bueno, parecido a lo de hoy, igual. Grandes magnates que son pedófilos, recogen niños de todo el mundo, lo compran, lo secuestran, lo arman, lo adornan y lo presentan a esos pedófilos degenerados que han acumulado tanta riqueza y tanto poder, que todo eso es natural para ellos. Una degeneración a ultranza. Ustedes me están entendiendo. Que se degeneran. ¿Lo corrompe quién? El dinero lo corrompe. Y sobre todo el dinero mal habido, porque es un dinero que usted adquiere. Vamos a decirlo de manera llana. Estafando. Doblegándole la voluntad. Amadrinándolo. Subyugándolo, sometiéndolo para que haga con usted lo que usted quiera. Eso en materia productiva, en manera social, en manera política, en la manera de la vida íntima del ser humano, lo sexual, eso es repugnante, eso es repudiable. Eso no se puede permitir. Pero, bien. Pero luego empiezan a aparecer ya los escritos
que hacían los seres humanos, en principio eran figurillas que hacían las cuevas, porque no se habla de eso. No, los manuscritos, la Biblia. No, pero espérate, que antes de la Biblia se escribió y se dijo de todo y se pintó de todo. ¿Qué cuento es ese? Ese es un cuento jodón, pero bien, ese es el cuento que nos hacen y nosotros tenemos que prejuiciar todo porque ya sabemos la historia de cómo se imponen la potencia sobre los pueblos del mundo para doblegarlo, amadrinarlo, subyugarlo, explotarlo y robarle toda su cultura y todo lo que han creado durante miles y miles de años. Ellos se lo llevan por su casa, como hicieron aquí los españoles, los jerarcas españoles. Como hacen los americanos, que han venido 5 o 6 veces a Haití y se han llevado todo. Siempre vienen a saquear a Haití, porque siempre les roban el oro que tienen. Averigüen. Y aquí también, imagínense. Pero en América Latina completa. Y no solo eso, que cuando no le conviene que quede vivo, lo matan. Bueno, y esos manuscritos, que pueden ser en arcilla, en la roca, hay manuscritos inclusive, escrito en piedra, que de ahí es que empiezan las dudas de si fueron humanos o vinieron de otra galaxia. Bueno, si vinieron de otra galaxia, bien, porque aquí cuando llegaron los jodidos españoles, tenían un avance industrial mucho más grande y dirigido a la guerra que los aborígenes. Los aborígenes eran hombres y mujeres pacíficos que creían en la ciencia, creían en la observación, creían en asimilar los conocimientos que les ofertaba la naturaleza para que ellos la escudriñaran y lograran alcanzar niveles de vida aceptables con lo que le proporcionaban las condiciones de entonces. Pero vinieron los españoles más adelantados, mataron a todo el mundo, caparon a todo el mundo, señalaron a todo el mundo y se adueñaron de todo lo que encontraron y hoy siguen siendo ricos. Hoy siguen siendo ricos con las riquezas nuestras. Esos españoles. Los ingleses, esos sí son malos. Los holandeses, los belgas, son malísimos. Esos blancos colonizadores son malísimos. Son criminales de guerra. Deben estar todos presos. Claro, los ideólogos. Bien, y esas tablillas pues fueron apareciendo de diferentes formas de lo que escribe el ser humano en el proceso de desarrollo, así como las historietas de amor que ellos tenían, sus historietas de amor, aún con su forma originaria de vivir. Aún luego ya ha alcanzado sistemas más organizados. Cada estadio iba dejando rastro de la vida en todo el sentido amplio de la palabra, de qué comían, de qué bebían, de qué respiraban, de qué se alimentaban, de qué se nutrían para hacer y desarrollar la mente. Bueno, de todo. Hay vestigios, hay escritos, hay rastro por donde quiera de lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y sobre todo en lo sexual, claro, que es el tema que nos compete. Pero que vamos a llevarlo y hoy, para entrar ya a la materia más intrínseca del sexo como tal, y de cómo tenemos que dar un salto porque no nos podemos quedar. Pero sí debo reflexionar lo siguiente antes de despedirme, que en esas tablillas de barro, de papel que se inventaron los egipcios, que ya los chinos lo tenían, de las tablillas, los manuscritos en tablillas que tenían los asiáticos, orientales, los indios, la riqueza en el conocimiento enorme, y los africanos además. Inclusive uno de los hombres más ricos que ha dado la historia de la humanidad fue el precursor de uno de los imperios, de una de las tribus africanas. Bueno,
Y en esos documentos que se han ido, que siempre quedan, porque es como dice López Obrador, nunca se lo pueden robar todo, nunca, siempre quedan vestigios, siempre quedan vestigios. La naturaleza no ha podido adueñarse de todos los vestigios que ha dejado el ser humano en el camino de desarrollo como especie en el planeta. Digo la naturaleza porque la naturaleza sí genera fenómenos que son cruentos, que borra todo. Volcanes, terremotos, huracanes, transformaciones, hundimientos, rajaduras. Ya ustedes conocen bastante sobre toda esa noticia que tenemos de los acontecimientos que ha habido en esta isla, como en todos los lugares del mundo. Vean ya la televisión, hay muchas cosas. Cuando quieran saber de terremotos, busque ahí en YouTube, de esos televisores modernos. Usted además tiene que apretar el botoncito del micrófono, un botoncito que tiene un micrófono pintado. Y usted le dice, quiero ver terremoto. Y ahí en YouTube le buscan todos los terremotos del mundo que han habido hasta el día de hoy. Yo quiero saber cómo era que hacían el sexo los chinos hace 10.000 años. Y ahí le busca cómo los chinos hacían el sexo hace 10.000 años. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer la cosa? Bueno, hay que esperar. No se sabe todavía. Así que, al aparecer un libro ya más completo en Occidente, en Grecia sobre todo, que le llamaron la Biblia, narran ahí en esos documentos cómo ha sido el desarrollo en todo el sentido amplio de la palabra. Pero dan fe y testimonio y ponen hincapié, aterrizan, se paran en firme cuando llegan a hablar del hombre como macho, que ese es el jefe y que de una costilla del hombre sacaron la mujer, que por eso la mujer tiene que estar sujeta a los dictámenes del hombre. Y de ahí empieza entonces a desarrollarse lo que se llama la dominación del hombre sobre la mujer y lo valora como una actitud machista y racional donde doblega los sentimientos, las aspiraciones, los deseos y las emociones de la mujer en la mayoría de los casos. Por eso en todos los tiempos modernos han visto ustedes grandes porcientos de separación entre hombre y mujer que habían constituido una unión para crear una familia. Y al poco tiempo se divorcian más del 50%. Más del 50%, porque no hay entendimiento, no hay respeto hacia la mujer. No se le quiere dar los derechos a la mujer. No se le quiere reconocer las condiciones intelectuales que tiene la mujer para desarrollarse, gobernar, dirigir, emprender, ser científica, ser criminal, ser drogadicta, ser narcotraficante. Ella tiene todas las condiciones para hacer lo mismo que hacen los tigres, los buenos, los malos, y los superhombres del planeta están en las mismas condiciones. Pero estamos en un momento difícil, donde inclusive estamos en una transición, porque para evadir esa situación y querer denotando que el macho, están creando una condición muy compleja en la sociedad de la civilización humana, de la especie humana, donde la equidad de género es lo más normal del mundo. Pero eso nunca fue así. De que hayan situaciones normales por su constitución, en su estructura genética, y yo que a lo mejor aparente ser un campeón de los campeones, tengo la misma cantidad de Y que una mujer, por lo tanto yo siento, aspiro y actúo igual que una mujer, porque aunque mi fisonomía biológica es masculina, mis entrañas genéticas están inclinadas hacia lo femenino. Esa es una parte que tendremos que abordar porque habíamos hablado que ese es un tema muy complejo. Pero óiganse, no dejen de, bajo ninguna circunstancia, de ejercer su derecho de alcanzar la plenitud de satisfacción en la acción que se produce entre una mujer y un hombre
cuando deciden aparearse para producir ese acontecimiento divino que es la grandeza del placer y de la satisfacción que genera al lograrlo. Nos veremos el próximo lunes. Recuerden que para el próximo lunes solo faltarán 8 días para usted decidir a quién quiere de presidente. Si usted quiere de presidente, que sigan las élites haciéndose y deshaciendo, viene para adelante. Si usted quiere un grupo de hombres que tenga una formación en el orden político, en el orden social, en el orden económico y un entendimiento real de qué es lo que necesita la sociedad para seguir creciendo en armonía y vivir todo el mundo en paz y que la vida sea fácil, tanto para uno como para el otro, donde todos los sectores les llegue el bienestar, que es a lo que fundamentalmente aspiramos los seres humanos, el bienestar colectivo. No, digo, lo que pensamos en serio, en lo que tiene que ver en materia de gobernanza. Pero eso es lo que está pasando. Están actuando en serio. Piénsenlo. Hagan una radiografía y se darán cuenta que el 19 de mayo tendrán que votar morado para que su futuro esté más claro, más garantizado y tenga una mejor forma de vivir en los tiempos por venir. Muchas gracias. Nos vemos.